Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8 y 7 de la mañana del jueves 7 de diciembre y damos inicio a nuestro programa en compañía de Aldo Mariate. ¿Cómo estás? Hola, en ausencia de nuestra compañera Patricia del Río, que se halla en Arequipa. Y una vez no es costumbre, comenzamos con un tema internacional, que es la proclamación hecha ayer por el presidente de los Estados Unidos de que su país reconocería a Jerusalén como capital del Estado de Israel y trasladaría su embajada en consecuencia ahí dentro de unos años. Pero lo bonito es cómo fluyen las noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos también lo de Cristina Kirchner en Argentina. Así que el distinguido panel también le vamos a preguntar. Aprovecharemos de eso. En todo caso, el tema de Jerusalén es importante porque, como sabemos, es un Estado creado en mayo de 1948 con el voto del Perú y con una actitud reservada por parte de los Estados Unidos en la época. Estados Unidos consideró a través de su canciller que crear un Estado judío en el Medio Oriente era crear la guerra con los árabes durante 100 años. Y de facto llevamos 7 años de fricciones múltiples. Desde el año 80, Israel, después de la guerra del año 67, en la que tropas israelíes invadieron el conjunto de la ciudad, que hasta el momento tenía un estatus internacional, ocupó Jerusalén. La ONU responde con una resolución, la resolución 248, me parece, en la que se declara contrario al derecho internacional la ocupación de Israel y un factor de inestabilidad en la región. El voto en el Consejo de la ONU en esa época fue 14 a favor de esto y Estados Unidos se abstuvo. Eran épocas de Reagan. Los sucesivos gobiernos republicanos, aún en sus actitudes más conservadoras, nunca hicieron esto en la idea de que había que lograr un acuerdo entre los palestinos que vivían, que eran mayoritarios en esa tierra el año 48, y la población judía, a la que la ONU reconoce el derecho de crear un Estado en el que se sientan en seguridad, sobre todo habida cuenta de lo que había pasado durante la Guerra Mundial. Lo de Trump no es una sorpresa total, porque lo había anunciado en su campaña electoral, hay que decirlo. Después de este anuncio, afirmó, sin embargo, que los Estados Unidos sigue respaldando la posición tradicional de la ONU respecto de la solución general del conflicto entre palestinos e israelíes, es decir, 2 estados, y no un único Estado israelí dentro del cual se incorporen los palestinos. Para comprender los alcances de este conflicto y los riesgos que esta decisión de Donald Trump causa, decisión que ha sido reprobada por el Vaticano, por la ONU, por la Unión Europea, muchos de cuyos dirigentes consideran que es un factor de guerra en una región del mundo en donde sabemos hay ya muchos conflictos y sobre todo grupos terroristas que han venido golpeando fuera del Medio Oriente, particularmente en Europa. Para comprender los alcances de esto, hemos invitado a 3 internacionalistas. En primer lugar, el internacionalista de RPP, que es Ariel Segal, que varias veces nos ha ilustrado sobre temas vinculados al Medio Oriente, pero se une a él esta vez Mauricio Novoa, que es profesor de Historia y representante en el Perú de la Fundación Española Ortega y Gasset. Y junto a ellos está nuestro amigo Ramiro Escobar, docente de la Universidad Ruiz de Montoya, internacionalista también. Comenzamos con Ariel Segal, es decir, con la casa. Explíquenos, por favor, en qué circunstancias se toma esta decisión y qué posibilidades tiene, como Trump sostiene, de contribuir a una paz que no ha sido posible lograr desde la fundación del Estado en el año 48. Sí, Fernando, si me permites, yo voy a ir un poco cronológico también porque para permitirle luego a mis colegas que te respondan eso. Porque hay algunas imprecisiones y me disculpas con lo que dijiste, ¿no? Sí. En el año 48 efectivamente se funda el Estado de Israel y hay una guerra con países árabes y la parte occidental de Jerusalén. Ahí es cuando las Naciones Unidas estipulan que se van a ir los británicos, porque esa era una colonia británica, que Jerusalén iba a pasar a ser una ciudad internacional controlada por la ONU. Entonces, cuando se acaba la guerra, eso que la ONU estipuló no ocurrió, y la parte occidental de la ciudad queda en manos de Israel, y la parte oriental no queda en manos de la ONU, la parte oriental queda en manos de Jordania, porque Jordania controla y anexa
lo que hoy llamamos Cisjordania, que es la zona que los palestinos reclaman junto a Gaza para hacer el Estado palestino. Derrota, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esta brigada de jordanos que estaba dirigida por un general famoso inglés, creo que es Glup Pachá, no deja que los israelíes tomen la parte sí, pero bueno, básicamente el rey era el rey Hussein, de Jordania era el que mandaba en ese entonces. Entonces, desde el año 1949 hasta el año 1967, 18 años, cuando ocurre la llamada Guerra de los 6 días, esa es la situación. El oeste de Jerusalén está en manos del Estado de Israel, el este de Jerusalén, donde está la ciudad amurallada con los lugares sagrados, está en manos de Jordania. Es ahí cuando Israel, en esta Guerra de los 6 días, conquista Gaza, conquista a Jordania, todo Cisjordania y Jerusalén Oriental, y ahí es cuando sale la resolución de la ONU exigiendo, que es la 242, exigiendo la retirada de Israel de todos los territorios conquistados, incluyendo Jerusalén, a cambio de que los países árabes deben reconocer al Estado de Israel. Y como ninguno hacía su parte, era el juego del el huevo y la gallina. Sí. Primero ustedes reconozcan, y los israelíes decían, primero ustedes reconozcan nuestro derecho a existir, y los países árabes decían, primero ustedes retírense de los territorios. Hasta que en el año 1993 se firman los acuerdos de Oslo, donde ya de una manera directa el gobierno de Israel... Pero no es capital todavía hasta una ley del año 80. Claro. Que motiva una resolución de la ONU. Para Israel siempre fue capital porque desde el año 49 el gobierno de ese entonces trasladó la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Para Israel y para el pueblo judío, Jerusalén es la capital. Luego, en el año 80, el gobierno de Menachem Begin pasa la ley de Jerusalén, donde proclama a Jerusalén como capital indivisible y eterna del Estado de Israel. Bueno, cosa nos que quedamos en el año 80 para ir a una pausa y luego trataremos de llegar rápidamente hasta el año 17. Primero vamos a la pausa. Son las 8:17, estamos hablando sobre la decisión tomada ayer por el presidente de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Mauricio Novoa, de la Fundación Ortega y Gasset, tratará de explicarnos qué puede producir esto en los meses y años que vienen. Sí, creo yo, simplemente para retomar donde empezó o donde acabó es Ariel. O sea, efectivamente, el año 67 se transforma para siempre incluso la política israelí interna. Estos grupos, digamos, sionistas más ortodoxos, el hecho de conquistar o reconquistar Jerusalén transforma no solamente la política externa, sino la política interna. El fenómeno de las colonias. Empiezan a colonizar. De Israel, o sea, pasa de ser un Estado, digamos, laico, secular, tradicionalmente, a un Estado en donde en la misma política israelí hay un elemento, digamos, mucho más religioso, en fin. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que...? Sí, yo, digamos, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Ariel, que, digamos, es innegable. O sea, Jerusalén es Jerusalén por el pueblo judío. O sea, negar que esa es la capital histórica del pueblo judío es negar una realidad. O sea, está el templo, los lugares santos. O sea, es digamos, imposible no reconocer esa realidad, digamos, fáctica. Tú vas a Wikipedia... Hubo palestinos ahí durante más de 1000 años. Claro, pero yo creo que yendo un poco a lo que va a pasar, es irrealista pensar que ningún acuerdo de paz va a pasar porque Israel renuncie a la soberanía de Jerusalén. Pero eso pueda ser también capital del Estado palestino. Pero eso no, porque puede la parte del este de Jerusalén designada para esta parte palestina está ahí. No, pero yo no veo, honestamente, y además es algo que va contra la realidad histórica de esta ciudad. Pero acá las consecuencias, mira, Hamas está pidiendo una tercera intifada. Ya empezaron a haber choques en el Banco Occidental, en el West Bank. Esto lo que es tirarle gasolina al fuego.
Sin duda alguna, pero la gasolina empezó el año 29. O sea, nosotros no podemos decir que con la entente que se ha vivido, si quieres, hemos vivido en una situación en paz. Entonces, ¿en paz? No, o sea, digamos, No, con la claro situación, con la situación antes de esta decisión, tampoco se ha asegurado la paz. Y eso es. No, pero esto genera una escalada. Pero han habido escaladas a lo largo de la historia y quizás ahí, digamos, aparte es necesario, independientemente de este hecho. O sea, independientemente de este Ramiro, hecho. Cuéntanos, nuestro tercer invitado, Ramiro Escobar, cuéntanos ¿por qué hace Trump esto? Porque bueno, era una promesa de campaña para empezar. Pero en la campaña hubo momentos más bien que se desmarcó de Israel. Sí. Habló un momento que no era su problema, era medio aislacionista y ahora se ha ido al otro extremo. Pero yo creo que Trump, gracias por la invitación ante todo, yo creo que Trump tiene un pensamiento más que político empresarial, del cálculo de que él Nueva York, ¿no? Y entonces me parece que ha cometido un profundo error. Como estamos comentando, ha echado gasolina, petróleo, algo sumamente inflamable a un sitio donde coincido con Mauricio, digamos, la hoguera nunca se ha apagado. Pero eso es como echar galones de combustible en una situación donde el proceso de paz ya estaba prácticamente aplastado. 3 días de furia convocados por Hamas, se abren las puertas del infierno, no tarda en aparecer probablemente el comunicado de ISIS, ¿no? Entonces es sumamente imprudente lo que ocurrió. Pero además hay algo que me parece fundamental, esto desautoriza a Estados Unidos como un posible mediador. Ahora, no solamente es un problema interno, o sea, que todo el mundo árabe, musulmán, o sea, no es de que el tema se va a quedar ahí. Países árabes que estaban muy tranquilos con Israel van a tener que tomar una actitud beligerante, por lo menos con cara a su público, ¿no? Claro, los tonos de la respuesta de la comunidad árabe han sido distintos, pero ha habido consenso en el rechazo, ¿no? Ahora, Trump estaba tejiendo una alianza en torno a Arabia Saudita contra Qatar, particularmente, como el aliado árabe de Irán. Y Arabia Saudita es uno de los primeros países que ha expresado su reserva, por no decir más. Incluso ¿Cómo Irán, ¿no? queda el juego político general de los Estados Unidos en la región? Queda muy enredado, porque incluso Irán, ¿no?, gran enemigo de Estados Unidos, pero con el que tiene una inusual coincidencia en Siria para atacar a ISIS, también ha mostrado su rechazo a pesar de ser chiita, ¿no? Y los palestinos es básicamente una comunidad sunita. Entonces, Estados Unidos se malquista con Arabia Saudita, se malquista con Irán, se malquista con los sunitas y chiitas, se malquista con los turcos, que son unos aliados importantes. La británica Theresa May ha expresado su rechazo a Angela Merkel, Emmanuel Macron, Europa en general. ¿Cómo ve usted? Es un problema interno para Israel y es un problema para los palestinos vecinos, pero es para toda la región. Sí, es que para empezar, a mí me parece que lo que hizo Trump es un desastre total. Yo quiero decir una referencia. Cuando yo vivía en Israel en el año 2000, recuerdo cuando comenzó la segunda intifada. La intifada en árabe significa el alzamiento, un alzamiento que fue palestino, pero en el caso de la segunda intifada fue mandada a hacer por Arafat, que fue con armas de fuego, a diferencia de la primera que fue con palos y piedras y fue espontánea. Y fue porque Ariel Sharon entró al monte. Exacto, y fue porque Ariel Sharon entró a la zona de las mezquitas. Entonces fue una provocación lo que causó. Y eso fue 1 año y medio de atentados terroristas, más o menos 2 o 3 semanales. Yo vivía en Jerusalén y Jerusalén era la ciudad donde más ocurrían los atentados. Claro. Entonces, a mí me parece esto equiparable a lo que hizo Sharon en ese momento. Y sí, el Medio Oriente y Israel y Jerusalén siempre son inflamables, pero también ocurren cosas que provocan que estos episodios de violencia se vuelvan mucho más violentos, mucho más... Ahora, Netanyahu le conviene Netanyahu estaba con problemas serios, no, estaba con acusaciones de corrupción. No, Netanyahu es una persona sumamente ideologizado, que el tema de Jerusalén se lo ha rogado a Obama por años y él considera esto un triunfo. Para Netanyahu el tema de Jerusalén, desde que yo le sigo su trayectoria política, es una obsesión.
Así que él considera esto un triunfo. Si Trump no hubiera hecho pero esto... digo que le cae a pelo, porque ahora tiene un problema de corrupción serio. Aparte, eso la compra de los submarinos. Eso aparte, por supuesto, tiene 3 temas de corrupción que lo están investigando. Pero aparte de ese tema, para distraer la atención, él está cerrando un ciclo de una obsesión que él tiene y bueno, Trump lo ayudó. Pero no olvidemos también que para Trump... esto también es una cosa para distraer la atención del mundo, porque esta semana es justamente una de las peores semanas para Trump en el tema de la trama rusa, de que lo están investigando muy seriamente y aparentemente pronto vienen más caídos, entre comillas, el fiscal que está investigando posibles conexiones de gente de su campaña con el espionaje ruso. Y entonces Trump también estaba buscando con qué distraer la atención. Entonces, hay que reconocer, promesa de campaña de Trump, el Congreso de Estados Unidos en el año 94, de manera bipartidaria, pasó también una ley diciendo que reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Genial de Pat Buchanan. Y entonces él tiene contexto para decir por qué hizo lo que hizo. Pero lo hizo porque le dio la gana, como es la política de Trump. Pat Buchanan decía que los territorios ocupados eran Cisjordania, Gaza y el Congreso americano. Mauricio Novoa, usted nos ha recordado de que Jerusalén venía siendo de facto la capital porque el gobierno y las instituciones quedan ahí. Todos los países que tienen embajadas en Tel Aviv hacen gestiones ante los ministerios de Jerusalén. Pero en su larga historia también ha sido cristiana Jerusalén. No nos olvidemos de lo que las cruzadas causan, un reino cristiano ahí. Balduino. Y esto contra la ocupación de personas que no eran judías. ¿En qué situación quedan los santos lugares cristianos? Sí, quedan en la misma situación. O sea, yo lo que creo que lo que es muy interesante ver desde la perspectiva de la misma ciudad es que efectivamente Jerusalén después del 67 sufrió o tuvo una transformación que yo creo que fue notable. Es decir, es interesante que en los acuerdos, por ejemplo, que hay post-67, la familia real jordana mantiene la custodia de los lugares santos. O sea, esa digamos, herencia que tuvieron ellos como reino heredero del reino otomano, se mantiene. Es la primera vez que se empiezan a hacer excavaciones conjuntas entre arqueólogos palestinos y arqueólogos israelíes. El muro de los lamentos se abre para el culto. Entonces, yo sí creo, si uno ve la historia antes del 67 y después del 67, desde esa perspectiva, digamos, y además objetivamente es mucho más seguro estar en la parte, digamos, israelí de Jerusalén que en la parte palestina. Perdón, es que se nos va el tiempo justo en este bloque y no podía ser que se vayan los tres sin comentar la situación argentina, ¿no? Una cosa, por favor, breve, los tres, ¿qué les parece? Porque esto que hayan pedido la detención preventiva de Cristina Kirchner es un terremoto político. Vamos de izquierda a derecha, como te debe gustar a ti. Bueno, esto de la derecha, toda la vida, Bueno, creo que es efectivamente un sismo, pero cuyos efectos se pueden sentir de manera recesiva, porque no va a ser ahorita. Tienen que desaforarla a ella del Senado. Pero ya la han tocado a la reina madre, ¿no? Es muy fuerte. Claro, pero ojo que tiene apoyo político, apoyo en la calle, ¿no? Claro. Y no va a ser fácil. Y que es senadora, ¿no? Y senadora. Entonces, sí va a causar un sismo, pero las coordenadas de, digamos, la política argentina son muy complicadas como para permitir que ocurra lo que está ocurriendo acá con bastante más facilidad. Pero han detenido a Dile, al jefe de los piqueteros, han detenido gente de mucho peso, ¿no? Sí. Bueno, obviamente ella va a alegar que todo esto es un complot, como siempre lo hace, del gobierno de Macri, que esto es una situación política de venganza, pero sí coincido con Ramiro de que la parte política va a ser difícil que se concrete. Muchas gracias. Recordemos que el contexto de esto es un atentado tremendo. Y ha sido por encubrir a los iraníes, ¿no es cierto? Sí. Para finalizar, Mauricio. Sí, aparentemente hay eso, ¿no? Otra vez, ¿no? El, digamos, primer atentado... O sea, importante fuera de Medio Oriente se producen en digamos, Argentina. Yo, en ese sentido, creo que son
digamos, ajustes de la política, o sea, es como la política argentina se está ajustando al post-kirchnerismo, ¿no? Que fue una etapa que ha marcado la política Muchas argentina. gracias por su presencia. Gracias. Y esperamos todos que Jerusalén haga honor a tu nombre, ciudad del Shalom, de la paz, ¿no? Muchas gracias. 8:29, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.